Vamos ahora inmediatamente a la ponencia 46. Gracias a ustedes. Acuicultura futura, acualimentos del futuro, a cargo del biólogo Christian Berger, coordinador de promoción interinstitucional de la carrera de Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica del Sur, que tendrá como panelista a Fernando Vallejo de Marfoods Perú. Voy a pedirles, por favor, el tiempo programado que tienen ustedes va desde este momento hasta las 11 y para la ponencia, hasta las 11:30, 11:35, por favor, Cristian, y 10 minutos para, después de las 11, hasta las 11:45 para Fernando Vallejo. Adelante, bienvenidos. Ya, muy buenos días. Yo quisiera que me permitan compartir pantalla. No sé si se puede apreciar ahora. Sí, solamente, por favor, ampliar la presentación. Correcto, correcto. Ok, Ahí ok, estamos, ok, perfecto, ok, adelante. ok, 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 ok. Entonces vamos al inicio. Un momentito, un momentito que se abrió en una parte indebida. Ok, bueno, mientras llego a la primera lámina, quería agradecer la invitación a participar en esta conferencia. La invitación me llegó hace pocos días, entonces he tratado de juntar un poco las láminas en el tiempo que me explicaron a mí en inicio era 40 minutos. Sin embargo, ahora me lo han recortado. Voy a tratar de acelerar esto para tratar de mostrar cómo es la acuicultura como una opción de alimentación del futuro. Esto es el tema que se me ha pedido, enfocar un poco el caso de la acuicultura en el mundo y qué nos está pasando en el Perú en este momento, ¿no? En este sentido, yo quiero señalar que como todos sabemos, los efectos del crecimiento humano son muy diversos, los distintos organismos internacionales así lo señalan, en cuanto a pérdidas de áreas de desarrollo y de biodiversidad, degradación ambiental, contaminación, déficit de agua, desertificación, afectación de sanidad, conflictos por uso de espacios y recursos, calentamiento global y sus repercusiones que ya sabemos, y sobre todo la necesidad de producir más alimentos y bienes indispensables, ¿correcto? La pregunta que se hacen muchos organismos en este sentido, trabajamos con muchas organizaciones que nos señalan que si los sistemas alimentarios existentes podrán satisfacer la necesidad de alimentarse de esta creciente población mundial ante las afectaciones ya indicadas. Y en este sentido, señalan que será posible y de manera sostenible si se logra mejorar la productividad de los sistemas diversos, se hacen cambios en la organización y gestión de los recursos naturales, en el entorno ambiental y que las propuestas sean absolutamente factibles, es decir, que biológica, económica y comercialmente sean realizables. Sobre todo la nueva tendencia de la eficiencia, no solo producir más, sino producir mejor. Y en esto la acuicultura, como veremos, presenta múltiples opciones. Correcto, seguimos a la siguiente lámina. A ver, esto va para acá. Que la acuicultura, no sé si todos lo saben, pero lo repito, es la producción controlada, donde el hombre interviene de plantas y animales que viven en el medio acuático. Se señala que es una de las mejores opciones para abastecernos de alimento, en particular los más demandados por calidad y valor nutricional, asimismo de otros insumos vitales para la vida y la economía, que en los últimos 30 años ha tenido un formidable crecimiento más que otras producciones, en un promedio de 8% anual en el mundo, y que actualmente uno de cada dos pescados y mariscos que consume la humanidad ya provienen de la acuicultura. Y en un futuro próximo serán 2 de cada 3 pescados y mariscos y 3 de cada 4 pescados y mariscos provendrán de la acuicultura y lo veremos por qué. Entonces es una oportunidad de abastecernos de alimento, en particular los que son más demandados por calidad y valor nutricional y sobre todo hacerlo de una manera sostenible. ¿Correcto? En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible, que ya veo que se han mencionado, que sabemos son 17 para transformar nuestro mundo, la acuicultura encaja en 15 de ellos, perfectamente. Sobre todo los más remarcables, que contribuye al objetivo 14, que es conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares, recursos marinos, la seguridad alimentaria y la nutrición, la reducción de la pobreza, el cuidado de bosques, montañas, tierras y suelos, el cuidado del agua y sobre todo también el enfrentamiento al cambio climático.
Quería también señalar que la humanidad consume cada vez más pescados y mariscos y esto en particular con el aporte de la acuicultura. Actualmente el promedio es algo más de 20 kilos de pescados y mariscos que se consume anualmente por persona por año y es el doble de lo que se consumía hace 50 años. ¿Por qué? Porque hay mejores ingresos, hay más demanda por alimento de calidad, hay más educación e información sobre lo que nos conviene consumir, las poblaciones aumentan en las ciudades, con lo que es más fácil la distribución y la venta, así como la globalización de las costumbres alimenticias, se aumentan los alimentos preparados, se innova mucho en presentación y empaques y las nuevas formas de comercio que se nos vienen presentando. Sabemos, revisamos rápidamente las cualidades nutritivas de los pescados y mariscos son bien reconocidas, son altos en proteínas de gran calidad y muy digestibles, tienen los omega 3, la mayoría de ellos, que son muy valiosos para la salud de la humanidad, son cargados de vitaminas y de minerales muy positivos. Si vemos esta gráfica, vemos que a mediados del siglo pasado, el consumo de pescados y mariscos era apenas algo más de 8 kilos por persona eh, al año y básicamente venían de la pesca, que son las columnas de color azul. En la acuicultura apenas aparecía, que son las columnas de color, este color medio naranja, marrón claro, y vemos que la pesca fue creciendo hacia fines del siglo pasado hasta que se estanca y más bien comienza a declinar. Figura inversa es la acuicultura que crece de una manera muy sostenida, siendo que actualmente de los 20 kilos que consume la humanidad, más de 10 vienen de la acuicultura y menos de 10 ya de la pesca. ¿No es cierto? Esto es que ha crecido 2.5 veces más el consumo de pescados y mariscos en el mundo y esto gracias al aporte de la acuicultura. Vamos a ver la siguiente lámina que nos dice el informe último de la FAO del año 2020 del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura que por primera vez incluye la sostenibilidad en acción como un lema de este informe. Nos muestra igualmente esta gráfica de cómo la pesca en las columnas, perdón, en las áreas marrón, claro y rojo, vino creciendo desde mediados del siglo pasado y se estanca y ya no crece más. En cambio, la acuicultura en azul claro y azul un poco más oscuro, que más claro es la acuicultura marina y más oscuro la acuicultura continental, cómo crece y la franja de abastecimiento ya iguala a la pesca. ¿Correcto? ¿Qué ventajas nos da la acuicultura? En la gráfica rapidito vemos cómo crece desde 1950 al 2010 rápidamente, ya en el 2020 estamos en más de 80 millones de toneladas, lo que son producción de peces y mariscos, sin contar las algas de la acuicultura, que ya con esto superamos los 100 millones de toneladas, pero la acuicultura tiene gran variedad de productos, más de 400 especies cultivadas actualmente, produce alimentos, farmacéuticos, nutracéuticos, productos industriales de todo tipo, incluso biocombustibles, de una manera muy sostenible. Tiene la capacidad de ocupar distintos espacios, los espacios acuáticos, sobre todo el mar, que son las 2/3 partes de nuestro planeta Tierra, que debería llamarse planeta agua en realidad, y si incorporamos lagos, lagunas y ríos, este porcentaje es aún mayor. Puede utilizar tierras y aguas no aptas o poco productivas para la agricultura y la ganadería, y tiene un rendimiento mucho más eficiente de los insumos empleados. Lo veremos a continuación, pero con este rendimiento más eficiente tenemos una menor demanda de energía, con esto una menor huella de carbono y también una menor huella del agua, sobre todo el agua dulce, porque en general la acuicultura no consume el agua, la usa transitoriamente. Incluso en buenos sistemas la puede enriquecer para después desarrollar con esta agua cultivos agropecuarios enriquecidos, con esta agua enriquecida. Si vemos la conversión de alimento, que es lo que tanto preocupa, tener alimento para los animales que nos van a alimentar a nosotros, vemos como la acuicultura en este factor de conversión de alimentos es mucho más eficiente que la ganadería de todo tipo y ahí va con el más eficiente de los terrestres, que es la producción de aves o pollos que aquí le llamamos. Y en cambio, en la acuicultura los factores de conversión son sensiblemente más bajos, mucho más eficiente por distintos aspectos de lo que es criar un animal acuático que no regula su temperatura, que flota, que más que tener que sostener su cuerpo y se moviliza muy fácilmente ahorrando mucha energía. Señalan muchos expertos que en los esquemas actuales de producción de alimentos, el mundo solo puede producir una población de 8.000 millones de habitantes, estando ya cerca
perdón, de 10.000 millones de habitantes, estando ya cerca de nosotros de los 8.000 millones en este momento. ¿Qué nos ofrece la acuicultura en el abastecimiento de sostenible de alimentos en el mundo? Distintos estudios, están aquí las referencias a la izquierda de abajo, señalan que con la acuicultura marina se ahorraría más de 700 millones de hectáreas terrestres para para atender las demandas de los alimentos directos e indirectos requeridos por la humanidad en el futuro. Esto es 2 veces el territorio de la India. En Latinoamérica esta ventaja puede ser aún mayor. La acuicultura total, perdón, la captura total de la pesca puede duplicarse usando apenas el 0.015% de la superficie total de los océanos con la maricultura o cultivos marinos y puede multiplicarse por 100 esta pesca actual, que va por los 70 millones de toneladas, si se utiliza toda el área calculada como apta para la maricultura en el mundo, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante, que son aproximadamente 11.5 millones de kilómetros cuadrados para cultivos de peces y 1.5 millones para cultivo de organismos filtradores que no requieren alimentarse. Hace años se reunieron todos los organismos internacionales involucrados en esto en un panel oceánico, el Ocean Panel, está la referencia abajo también, que especial con la producción de la maricultura, el océano puede suministrar más de 6 veces los alimentos que se aportan hoy. Esto es 364 millones de toneladas y esto es 2/3 de la carne comestible según estimados de la FAO que serán necesarios para la alimentación futura de la población mundial. Es el tema que me pidieron, la acuicultura como alimentos del futuro. Además de proteínas, los alimentos del mar proporcionan vitaminas, minerales, ácidos grasos que son muy esenciales. E igualmente, la acuicultura puede enfocarse prioritariamente en especies que no requerimos alimentar, como las algas o los consumidores primarios, por ejemplo, los moluscos filtradores, que son destinados para consumo directo del hombre o que pueden ser utilizados para hacer alimentos balanceados de los animales terrestres, en particular me refiero a las algas. Igualmente, es en mejoras de la eficiencia de insumos, como ya hemos visto, los factores de conversión, remarcando las ventajas que tiene su rendimiento. ¿Correcto? En esta lámina vemos que al año 2018 la producción de acuicultura mundial, incluyendo algas, alcanza los 115 millones de toneladas en total, de los cuales 82 millones son animales acuáticos y 32 millones la producción de plantas acuáticas. El crecimiento más reciente en los últimos 17 años ha sido 5.3% anual y la proyección que al año 2030 estos 114.5 millones se vuelvan 150 millones. Nuevamente la gráfica nos muestra el estancamiento de la pesca y el gran crecimiento de la acuicultura proyectado por los organismos competentes. ¿Dónde se hace acuicultura? En el mar y en aguas continentales, obviamente. Hasta hace poco las aguas continentales, sobre todo por la producción de China y otros países del Asia, dominaba, pero ya incorporando las algas cultivadas, la acuicultura mundial marina es ligeramente superior a la acuicultura continental, que es muy útil también, en especial para la seguridad alimentaria, como lo veremos más adelante. Además de alimento, la acuicultura brinda múltiples servicios, como ser la remediación ambiental. Las algas, por ejemplo, sustraen el CO2 y lo convierten en oxígeno y carbono, que a su vez es proteína, lo convierte en proteína con el nitrógeno que encuentra también en el mar. Restitución de stock de poblaciones acuáticas que han sido muy pescadas, por ejemplo, y también una distinta gama de posibilidades de adaptación al cambio climático. ¿Qué desafíos tiene la acuicultura? Como toda producción, adaptar constantemente innovaciones y tecnologías para mejorar las producciones, eficiencia, en especial en todo lo que es uso de espacios, agua, insumos, prevención de conflictos, mejorar la imagen de sus productos es muy importante, sobre todo en las estrategias de comercio de productos que ya vimos, y en los mercados que cada vez son más informados y dinámicos. En la acuicultura tenemos que estar preparados a enfrentar de manera sostenible distinta variedad de patologías y atender a lo que ya hemos señalado, este crecimiento sostenible según las capacidades de los sistemas productivos y las tendencias que muestren las mejores oportunidades. Nuevamente, como estamos creo todos sintonizados, no se trata de producir más, sino de producir mejor. La nueva economía basada en la eficiencia, la sostenibilidad y el conocimiento, y en esto la acuicultura tiene mucho que aprender de otras experiencias productivas terrestres. Las grandes tendencias de la acuicultura en el mundo básicamente las he resumido en 7, que son los acuicultivos destinados
a la seguridad alimentaria, que son los de menor escala, que se practican o se pueden practicar mucho en América Latina, Asia y también en el África, el énfasis en la crianza de especies nativas y las variedades cultivadas, especialmente aprovechando una gran biodiversidad como tenemos en América Latina, aún no puesta en su gran valor que tiene, la acuicultura de productores primarios, algas, sobre todo ellos que no necesitan de alimentos, ni de fertilizantes, ni pesticidas, ni nada de esto, la acuicultura de consumidores primarios como moluscos y animales herbívoros, la intensificación de muchos acuicultivos, en especial los que se realizan cerca de las grandes ciudades, el fuerte impulso a la acuicultura marina, por lo ya señalado, los grandes superficies que nos ofrece, y la acuicultura asociada a policultivos, que se practica mucho en los acuicultivos de menor escala y de seguridad alimentaria, como es la acuicultura multitrófica integrada, así llamada, y también la nueva tendencia que crece mucho de la acuaponía. Correcto. Unas imágenes breves para hacer una acuicultura muy simple como esta de algas, más sofisticada en zonas intermareales que se hace mucho en Europa, o a zonas desérticas traer agua del mar para producir microalgas. Estas microalgas pueden ser alimentos para el hombre, para animales, pueden ser usadas como nutracéuticos, por ejemplo, astaxantina o una serie de otros insumos muy valiosos, antioxidantes, etcétera, o incluso biocombustibles. Esta imagen de Perú nos muestra nuestra costa desértica, en el norte del país, donde se utiliza el agua del mar, que es muy rico y muy productivo en producir lo que aquí llamamos langostinos, camarones marinos en áreas absolutamente desérticas que no entran en ningún conflicto ni por uso de agua ni por territorio para producir. Vemos también otros esquemas de producción de acuicultura en grandes jaulas en el mar, estas biocenosis tan importantes de peces que se forman en los acuicultivos en sogas de algas, macroalgas marinas, o cultivos suspendidos en el mar, por ejemplo, para producción de moluscos filtradores que consumen fitoplancton, es decir, no hay que darles alimento, lo encuentran en el mar, como en el caso de nuestras conchas de abanico que producimos y exportamos en Perú. También se está desarrollando mucho la acuicultura mar afuera, offshore que se llama, en ejemplos de Noruega con grandes estas estructuras que son ciudades flotantes prácticamente, con helipuertos y todo, donde se producen peces, fuera de la zona litoral, sin conflictos de espacios, aislados para evitar patologías o cualquier contaminación que les llegue, etcétera. O, por ejemplo, también en las costas de Turquía en sistemas no tan sofisticados, pero igualmente eficientes. En este sentido, por ejemplo, aquí puedo mostrar en esta economía circular que se viene practicando, en esta lámina nos habla de que cultivos en jaulas de peces, como los que vimos en la foto anterior, sus desechos pueden ser utilizados por cultivos de fondo, cuando están en zonas de poco profundas, de acuicultura también de cangrejos, erizos, otra clase de moluscos. Estos desechos también llevados por la corriente aumentan hasta en 40% la producción de moluscos bivalvos en sistemas suspendidos y aún la producción de algas como las que mostré en estos bosques. Con esto se consigue una mayor eficiencia de los insumos. No es una ilusión, esto ya se hace en costas de Turquía y de Grecia, con cultivos de peces en jaulas, seguido en esta zona de boyas que sostienen los cultivos de filtradores y después de macroalgas. Se maximiza los recursos y se maximiza el espacio. Se adapta a las nuevas tendencias de ecoeficiencia y economía circular, también les dejo la referencia. También cultivos más sencillos como policultivos de patos con peces en Asia, o en Asia también asociación de cultivo de arroz con crianza de peces, simplemente profundizando los canales de agua, la acuaponía que crece hasta escalas ya más industrializadas, cultivos más intensivos en tierra con aireación, etcétera. Aquí vemos también una foto de una instalación más grande, sistemas de bioreactores con microalgas, en este caso en sistemas suspendidos también en agua para aumentar la eficiencia de los sistemas en cuanto a manejo de temperaturas, sistemas de alta intensificación con recirculación permanente de agua sin desechar el agua por espacio hasta de 6 meses, se consume constantemente el agua reciclada con bacterias bioremediadoras, básicamente productos de alto valor cerca de las ciudades para venderlos. Me piden también cómo está la acuicultura en el Perú, se la resumo rápidamente, dado el corto tiempo. Es un país mega diverso, con ambientes y especies. Somos muy abundantes en recursos hídricos continentales, el 3.5% de las aguas dulces mundiales. Tenemos un litoral extenso, es de los más productivos del mundo, más de 3.000 kilómetros de costa del
la costa peruana es altamente productiva. Somos un país de gran actividad pesquera marina y continental, con lo cual podemos hacer mucha sinergia, abastecedor de materias primas esenciales, como las harinas, aceite de pescado, que con la acuicultura nos da la oportunidad de usarlos mucho más eficiente y atender la demanda interna de pescados y mariscos, pero es uno de los grandes consumidores de pescados y mariscos que venían tradicionalmente a la pesca, especialmente en la zona amazónica, que lamentablemente esa pesca ya está declinando, e igualmente tenemos acceso a mercados externos. ¿Cómo ha crecido la acuicultura peruana? De muy poquito, menos de 5.000 toneladas hacia fin del siglo pasado. Se ha crecido rápidamente acá de 140.000 toneladas, con algunos bajones básicamente dados por las variaciones oceánicas. Somos muy propensos a sufrir efectos del fenómeno El Niño en el Perú. Ha crecido gracias a tecnología, nuevos sistemas, mayores rendimientos, más emprendimientos y la recuperación de estos eventos climáticos y de algunas patologías. La acuicultura peruana está centrada fundamentalmente en 3 especies. Los pectínidos es el nombre técnico de las conchas de abanico, moluscos filtradores. En segundo lugar, la trucha, especie introducida que se produce en la sierra, en particular en el lago Titicaca, que se comparte con Bolivia. Y langostinos, llamamos aquí a los camarones marinos, los peneidos, y un poco menos de peces amazónicos y otra especie introducida como es la tilapia. Vemos entonces una alta concentración en 3 especies, que son conchas de abanico, truchas y langostinos. Y entonces la acuicultura marina en el Perú es aproximadamente las 2/3 partes y la continental algo más del tercio de la producción. En cambio, en valor, las exportaciones de la acuicultura peruana corresponden casi a la acuicultura marina. Si lo vemos por regiones, en el Perú estamos muy concentrados también en solo 4 regiones de producción, cuando tenemos inmensidad de posibilidades por ser un país mega diverso de ambientes y de especies, básicamente concentrada en el norte del país, en Piura y en Tumbes, y un poco en la zona del lago Titicaca. Y esto es una zona intermedia de la costa peruana. El 85% de la acuicultura peruana se concentra en estas pocas regiones, lo cual es un riesgo, es algo que tenemos que cambiar y diversificar. Casi todo de la acuicultura marina se hace acá. ¿Cómo han crecido las exportaciones desde inicios de este siglo? Ha sido también un crecimiento exponencial prácticamente. Los bajones se refieren a la baja producción por factores oceánicos. Básicamente la exportación peruana es de estos langostinos, aunque tenemos una poquísima superficie de producción de langostinos porque tenemos poco territorio costero de agua cálida. Sin embargo, es bastante eficiente la producción en este poco territorio y tiene una producción de langostinos valorada en 180 millones de dólares al año, seguido de los pectínidos aquí en rojo, cerca de 90 millones de dólares, y un poco también se exporta de trucha de muy buena calidad a países que son productores de trucha, como son productores del norte de Europa y de los Estados Unidos y Canadá. Tenemos una producción de trucha muy bien elaborada, selecta, que es muy bien demandada, así como nuestros langostinos y conchas de abanico. En el mercado local, básicamente se consume trucha, casi todo el consumo local de acuicultura se refiere a la trucha, un poco de especies todavía de la Amazonía, y un poco también de tilapia, otra especie introducida que se hace en ceja de selva. De langostino y concha de abanico, que son los principales exportados, el consumo local no es tan amplio. ¿Qué impulsó la acuicultura peruana? Ya lo resumí brevemente antes: los desarrollos y mejoras tecnológicas, la demanda mundial de productos, el acceso a mercados libres, el interés por inversionistas. Hemos tenido acceso a insumos esenciales hasta ahora, aunque no de la manera más satisfactoria, porque mucha de la semilla que requieren los cultivos de trucha y langostino se importa. Hay disponibilidad para crecer en distintos aspectos. Se ha manejado sabiamente en muchos aspectos los costos para lograr una competitividad. La acuicultura es un mercado mundial y hemos tenido recientemente periodos sin eventos oceánicos masivos. Tenemos muchos desafíos. El principal, asegurar la consolidación de las formas de acuicultura existentes y promover su diversificación hacia otras nuevas, poniendo mucha atención en las condiciones ambientales, económicas y el conocimiento de cada caso en particular. Nuevamente, reinsistimos, no solo producir más, producir mejor, con la nueva economía basada en la eficiencia, la sostenibilidad y el conocimiento. Requerimos mucho de investigación y desarrollo, en especial para producir semilla mejorada, con estudios genéticos, sistemas productivos eficientes e innovadores, nutrición y alimentación, gran desafío para las especies cultivadas, en especial cómo aprovechar mejor
los insumos esenciales, prevenir y controlar enfermedades de manera adecuada sin el uso de antibióticos ni contaminantes ni nada de ese tipo. Y sobre todo, como ya mostré, estamos muy concentrados, requerimos diversificarnos en cuanto a especies, áreas productivas, productos, sistemas. La sostenibilidad, un desafío constante, el cuidado del ambiente, preservarlo, tanto el ambiente, los recursos, aminorar impactos, desarrollar sinergia y la implantación de buenas prácticas de manejo y sobre todo lo que es el enfoque ecosistémico de la acuicultura que se está manejando bastante. Necesitamos también un fortalecimiento institucional, liderazgo, normas claras y accesibles, planificación del uso del territorio. Requerimos de infraestructura básica, como en toda la producción. En el país estamos deficitarios, como mucho América Latina, en el interior del país, de energía, comunicaciones, acceso, de financiamiento. También casi todo el desarrollo acuícola peruano ha sido por financiamiento propio de los inversionistas. Hay muy poco de financiamiento de la banca. Conocer y desarrollar bien los mercados y la comercialización de los productos y, como la ya señalada, la eficiencia productiva. Tenemos un marco legal actual, que es una ley general de acuicultura, que declara de interés nacional el desarrollo sostenible de la acuicultura. Se inserta en este Plan Nacional de Diversificación Productiva, se mantienen algunos beneficios dados por leyes previas, se da prioridad al uso del agua frente a otras producciones y sin costo, porque como señalé, no la gasta la acuicultura del agua, la usa apenas y después se puede continuar utilizando si es que es necesario. Crea un sistema de acuicultura, establece otras facilidades para el desarrollo acuícola e incorpora en la ley tanto el desarrollo sostenible como el ya señalado enfoque ecosistémico. Como instituciones de gestión acuícola tenemos distintas de gobierno central, gobiernos regionales, instituto de investigación, de fomento de la acuicultura, del cuidado sanitario, de la tecnología, de la calidad. Tenemos programas que facultan proyectos financiados de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos un instituto de investigación de la Amazonía peruana que desarrolla la acuicultura amazónica, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y una serie de instituciones que también participan como la Autoridad del Agua, de Capitanías y Guardacostas, Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otras, ¿no es cierto? También participan otras instituciones diversas, entre ellas la academia, organismos no gubernamentales y hay una activa participación de gremios. Aparte de la ley, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, establecido en el 2010 al 2021 en actualización, donde se define visión, objetivos, etcétera, como en todo plan. Igualmente, un Programa Nacional de Ciencia y Desarrollo Tecnológico e Innovación que busca priorizar, organizar y sistematizar las investigaciones, sobre todo consolidando los cultivos ya desarrollados, que son los tres mencionados, y buscar nuevas especies y potencialidades para la ansiada diversificación productiva de una manera sostenible. En un país pesquero como es el Perú, ustedes saben, Perú por ratos es el segundo país pesquero del mundo después de China, ha sido muy difícil desarrollar la acuicultura por esta idea de que el mar te podía dar todo lo que tú querías y las aguas continentales también para producir pescados y mariscos. Esto ya no se ve tan fácil, ya hay menos producción de pescados y mariscos, y en tanto que la producción, mucho de la producción pesquera peruana se destina a lo que se llama la pesca industrial o de reducción, aunque también tenemos una pesca de consumo humano directo como el calamar gigante y el recurso perico, por ejemplo. En el futuro de la acuicultura del Perú hay que mirarlo. Se estima que al 2050 seremos 40 millones de habitantes y que la demanda de pescados y mariscos para consumo humano directo en el Perú alcanzará el millón de toneladas. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, actualmente ya se importan pescados y mariscos, pero la acuicultura es una opción que no se puede dejar pasar. Incluso ya actualmente se importan productos de la acuicultura, pero en el Perú tenemos grandes oportunidades por el territorio que tenemos, el rico mar que se posee, las fuentes de aguas dulces muy abundantes y sobre todo insumos de altísimo valor para producir especies muy demandadas en los mercados locales y mundiales, ¿correcto? ¿Cómo nos ubicamos en América Latina? Chile es el líder en acuicultura latinoamericana y es de los líderes mundiales de la acuicultura, muy desarrollado. Sigue Brasil con gran aprovechamiento, lo veremos, de sus aguas, Ecuador, México. Perú está en el quinto lugar, ahí casi con Colombia, en este contexto a datos del año 2017, que son los más obtenibles. No quiero terminar Biólogo, sin por favor. mencionar
Voy para a que terminar termine justamente. sí, justamente, a ver, otros países potencian la acuicultura, América Latina muestra este desarrollo de Chile muy variado, Brasil muy sabio desarrollo con programas de producción, Ecuador, México, Europa también con un programa de diversificación, Noruega plantea producir 4 a 5 veces más de acuicultura en corto plazo y Estados Unidos ya se puso también a producir muchos mecanismos de desarrollar la acuicultura con facilitamiento de trámites y el acceso a productos. Ayer nomás ha salido una noticia, por eso le incluí esta lámina acá, que ha destinado 6.000, un poco más de 6.000 millones de euros a fortalecer su Fondo Europeo Marítimo y Pesca, pero sobre todo de acuicultura, porque pretende desarrollar un sector que entienden ellos es fundamental. Los últimos mensajes, esta es la lámina final prácticamente, que el Blue Paper ya ha señalado que la acuicultura contribuirá a aumentar su importante aporte en la producción mundial de alimentos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el rol fundamental de conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, y lo mismo que la FAO señala y reitera que la acuicultura aportará a transformar los sistemas alimenticios que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Con esto termino. Gracias por el tiempo. En la universidad también hacemos un esfuerzo grande en investigar, no solamente formar académicamente pre y posgrado, y sobre todo tenemos también muchos programas de extensión acuícola hacia la comunidad. Con esto termino. Muchas gracias por la oportunidad. Listo. No se le escucha ¿Sí? ¿No se escucha? al señor Valderrama. Ok. Yo cierro. Perdón, discúlpeme, agradecía la participación del ingeniero Berger y le pedía por favor a Fernando Vallejo hasta las 11:50, por favor, para su participación. Muchas gracias. Adelante. ¿Cómo no? Ya puse el cronómetro para hacerlo todo exacto. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar esta mañana con ustedes, esta tarde para la gente de España. Yo soy un ingeniero industrial que está 34 años ya en el negocio de la pesca y acuacultura, y un honor poder seguir a Cristian, a quien no veía bastantes años, y me da gusto verlo bien de salud. Bueno, como ya lo explicó Cristian, el Perú, básicamente lo que quiero es explicar lo que tenemos en el Perú para los mercados internacionales. El Perú basa su acuacultura básicamente en 4 productos, como ya bien lo explicó Cristian: los langostinos o camarones, las conchas de abanico o vieiras, como bien las conocen en España, la trucha, y el paiche, diría yo, es un producto que la verdad a mí me gusta mucho como un producto amazónico que debe lograr en el corto plazo, espero, el lugar que debiera tener, como ya lo logró en Brasil, por ejemplo, que es un pescado sumamente consumido, pero que a la vez ya se logra exportar. En el caso específico de los mercados que atendemos desde el Perú, lo trato yo siempre de dividir en dos partes, digamos, una parte geográfica, regional, y otra parte en usos, y finalmente en tipos de productos, ¿no? En regiones, obviamente, tenemos la región que siempre ha sido nuestro mercado básico, que es el mercado americano. El mercado europeo, sin duda, sigue siendo y seguirá siendo un mercado importante para nosotros, para el Perú. China se ha convertido últimamente en los productos de agricultura un mercado al cual debemos atender, y a raíz del Tratado de Libre Comercio se ha realmente ha cambiado bastante el panorama. Pongo al costado Asia porque siguen habiendo perdón, se perdió la imagen para mí. Pongo al costado Asia porque sigue siendo un mercado, varios mercados, países importantes en ellos. Y Latinoamérica, que no despega realmente, pero que efectivamente sí sigue siendo un mercado también interesante en algunos casos. Los usos los trato de dividir básicamente en dos, ¿no? Los usos finales de supermercados o retail, a los cuales el Perú no está muy, digamos, acomodados, salvo en algunos productos específicos, y los de, en general, como llamamos en Perú, Horeca, hoteles, restaurantes y catering, o food services, que son cadenas de restaurantes o cadenas de hotelería, en fin, y catering en general.
Dentro de esto ha nacido, obviamente, y a raíz de la pandemia con mucho mayor fuerza, todas las ventas online. Las ventas online en China, sobre todo, se han desarrollado muy fuertemente en los últimos años y con la pandemia se han reforzado. En los Estados Unidos ha tratado de hacerse un esfuerzo por muchos años a través de las diferentes plataformas, pero que se han nuevamente reforzado. Y lo mismo está sucediendo en el mercado local aquí en Perú. De manera que pasa a ser, digamos, una tercera opción de mercado como tipo de canal de comercialización. Y en los tipos de productos, efectivamente, tenemos productos, materias primas o valores agregados. Las materias primas tradicionales que hemos vendido del Perú, desde pescados enteros o filetes, o valores agregados que ya implican productos con un mayor valor, como cocidos o hasta empanizados. Básicamente, en el tema de los precios, que sería otro tema que vale la pena mencionar, como ya decía, los productos son los que van a definir básicamente los precios. Nosotros hemos estado durante muchos años en el Perú, digamos, enfocados en productos que son más commodities, que son más productos básicos. Y toda nuestra pesca en general se ha movido en ese ambiente. En los últimos años nos hemos movido de alguna manera positiva, básicamente con los langostinos y con las conchas de abanico, a tratar de hacer productos con mayor valor y poder entrar a mercados un poco más sofisticados, ya sea a través del canal retail, ya sea a través del canal de food services de hoteles y restaurantes, que piden a sus proveedores, digamos, un mayor valor para que las cosas sean más fáciles de hacerse en los restaurantes de manera directa. No hemos entrado aún de manera masiva, salvo de manera experimental, en productos cocidos o productos empanizados, mercados que están altamente dominados por reprocesadores en el Asia y que atienden a los mercados, a los grandes mercados en Estados Unidos y China principalmente. Yo acá quería hacer un paréntesis porque aquí es donde entramos a veces en alguna discusión sobre el tema calidad. En el tema calidad normalmente muchos tienen la confusión de pensar en la calidad del producto, un poquito quizá más allá van a la calidad microbiológica del producto, pero el concepto amplio de calidad, que es un concepto que creo que todavía tenemos que difundir mucho más en el Perú, para mí tiene 4 patas importantes, las 4 patas de la mesa. La primera, como siempre, la calidad intrínseca del producto, que es sanidad microbiológica, la frescura, los pesos que uno pone dentro de los empaques finales para ser exportados, las tallas, porque el mercado se mueve de acuerdo a la talla del producto final que uno venda. Obviamente un producto más grande tiene un tipo de consumo diferente que un producto más pequeño. Una concha de abanico grande se consume en un restaurante de mantel, mientras que una concha de abanico pequeña se consume básicamente en un supermercado más masivo. Lo mismo pasa con el langostino. Y los empaques. Esa es la primera parte, digamos, de la calidad del producto en sí, la calidad intrínseca del producto. La otra parte es el precio. Aunque parezca, digamos, un poquito extraño meter dentro del tema de calidad del precio, porque obviamente podemos tener, como nos pasa con el paiche, precios de productos de muy alta calidad en términos intrínsecos de la calidad y que son realmente disfrutados por mucha gente, pero nuestro precio no está acorde con el mercado y por lo tanto deja de ser un producto de calidad porque no lo podemos vender. El tercero, la disponibilidad. Nos ha pasado mucho, ¿no? Y lamentablemente en la acuacultura de la concha de abanico de la vieira tenemos estas inestabilidades dadas por las situaciones del mar que a veces afectan el cultivo y que generan una alta mortalidad y que por lo tanto nos sacan de mercado. Entonces dejamos de tener un producto de calidad cuando tenemos estos problemas. Entonces la disponibilidad es definitivamente un factor importante a tener en consideración. Y por último, la cuarta pata de la mesa, la postventa, la atención al cliente y las certificaciones junto con ellos, ¿no? O sea, tener un producto que podamos exportar al extranjero con una certificación internacional. Muchas plantas lo tienen ya en el Perú. Todavía estamos en proceso de que eso mejore y con una atención al cliente postventa, en realidad. Quiero terminar hablando de la promoción de nuestros productos. Para cualquier empresa que desee desarrollar o cualquier emprendimiento
digamos, individual que quieren entrar en los negocios de acuacultura. Lo básico primero es siempre definir el canal de venta de tu producto, el canal objetivo en el que uno va a participar. Como decía, ya sea para la venta de supermercados, que tienen una naturaleza diferente que las ventas de un food service o un restaurante en este caso. La política de precios de introducción, como segundo punto. ¿Cómo entra uno al mercado? ¿Cuál es la política que uno va a adquirir para poder entrar a un mercado con un producto nuevo, con una presentación nueva? Tercero, y sin duda importantísimo, pues la parte comercial, los medios. ¿Cuál es el medio que uno va a utilizar? Ferias, ruedas de negocios o redes sociales, que hoy por hoy, como decía hace un par de minutos, han tomado mucha fuerza, desde la web, las redes sociales, el Facebook, el Instagram y demás. Yo tengo mucha fe, y esto era un tema que lo comentábamos hace unos meses con Javier Ramírez Gastón, quien era el director general del PNIP, el Programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura, que las ventas online a nivel mundial van a seguirse desarrollando de manera importante. Yo creo que ese es un tema al cual hay que pegarle más que un ojo y estar detrás de él, porque yo creo que por ahí va a haber un movimiento importante de ventas y el Perú debiera tratar de aprovecharlo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y buenos días para todos. Muchas gracias a su participación, ingeniero Fernando Vallejo de Mar Foods Perú, y al biólogo Christian Berger nuevamente por su exposición en esta parte de nuestra última jornada del Congreso. Vamos a la ponencia 47, pero antes permítame explicar muy brevemente sobre los tiempos. La ponencia tiene asignado 40 minutos. Cuando tiene un panelista, se divide 30 para el expositor y 10 para el panelista. Y ahí están los 40 minutos programados para cada tema. Entonces, en virtud de eso, y como tuvimos se extendió el tiempo nuestro primer expositor, ahí se nos ha generado un desfase, pero estamos tratando de encaminar en el horario.